tanto como lo está haciendo para cada uno de nosotros. Y cuando estamos hablando acerca de no soy fan, estamos haciendo hincapié en lo que significa ser un seguidor, un discípulo de Jesús. Y yo sé que esta semana las redes se han inundado de un caso, una situación de un hombre llamado Charlie Kirk, que quizás todos hemos conocido lo que ha pasado allí en Estados Unidos, con este joven de apenas 31 años, a punto de cumplir 32, ahora en el mes de octubre, con una familia, con sus hijos, y que fue asesinado por defender su fe. ¿Okay? Vivimos en épocas, en tiempos donde la persecución hoy es ideológica en nuestras vidas, donde somos perseguidos constantemente por aquello que creemos y donde estamos viviendo un momento en nuestro mundo de polos muy opuestos, donde todo está muy radicalizado y donde aquellos que creen o que piensan que es importante ser alguien que escucha a los demás son los que menos saben escuchar, son aquellos que no están dispuestos a recibir una verdad diferente. Por eso la situación de Charlie, que todos quizás hemos escuchado, hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto en las noticias, es algo que me confronta muchísimo hablando acerca de esta serie, ¿no? Porque nos suele suceder algo en la época de las redes sociales en las que vivimos, así como en su momento cuando pasó una situación con Black Lives Matter y todos empezaron a postear las vidas de las personas negras, son importantes, etc. A veces hay ciertos movimientos, ciertas cosas que suceden en las redes sociales que nos sentimos impulsados a postear algo, simplemente a subir algo que sea reposteado, muchas veces sin entender el contexto, pero otras veces sin poder evaluarnos a nosotros mismos. Cuando fue lo de Black Lives Matter, una de las cosas, evidentemente no posteé nada porque entiendo que no me identifico con varias cosas. Para mí toda la vida de las personas son importantes, pero también entender el movimiento de dónde sale y lo que se quiere lograr. Pero cuando estaba mirando la vida de Charlie y todo lo que ha pasado, me llevó a una confrontación de lo que es realmente ser un seguidor de Jesús. Y a veces cuando nosotros miramos la vida de hombres como él, como de tantas otras personas que quizás no son mediáticamente conocidas y que en el exilio, en el olvido, pierden sus vidas por predicar el evangelio, me confronta en lo que es ser un verdadero seguidor de Jesús y no ser un fan, ser aquel que está dispuesto a dar su vida por una causa. Y me encanta porque cuando uno empieza a mirar los posteos, las redes, y algunas personas por ahí posteamos de que wow, voy a dar mi vida por el evangelio, y yo digo, ¿qué tan profundo es eso? O sea, yo puedo decir, voy a dar mi vida por el evangelio, pero si yo no estoy dispuesto a incomodarme, como hablaba Seki el domingo pasado, si no estoy dispuesto a incomodarme para hacer mejor la vida de una persona, ¿yo estoy dispuesto a dar mi vida por el evangelio? Vivimos en esa era de posteos rápidos donde nos sumamos a un movimiento, pero no pensamos en la profundidad de lo que eso significa en nuestra vida. Un hombre que dio su vida por una causa y donde 2 meses antes uno de sus discursos había dicho, si hay algo por lo que quiero ser recordado el día que muera, es por mi coraje, por mi valentía, por haber defendido mi fe. Entonces quizás tú te puedes sentir emocionado, y creo que esto es bueno en poder hablar acerca de esto, pero la confrontación es con mi vida, donde estoy diciendo, ¿yo estaría dispuesto a morir por una causa que se llama Jesús? La causa del evangelio, de ser un discípulo. ¿Y cómo responde a esa pregunta de una manera simple? Si yo no soy capaz de incomodarme para ayudar a la vida de una persona a ser mejor, de acercar a la vida de una persona a Dios, yo no estaría dispuesto a dar mi vida por el evangelio, porque no estoy dispuesto a salir de la comodidad de donde me encuentro. Y yo sé que estas cosas nos confrontan, y a mí me confronta porque cuando miro todo esto digo, yo estaría dispuesto a dar mi vida por la causa de Dios, porque estoy hablando acerca de dejar de ser fan y convertirme en un seguidor de Jesús. La pregunta se lleva o me confronta en la realidad cuando vienen situaciones donde yo tengo que confrontar ciertas cosas en mi vida. En mi trabajo, con mis compañeros, en el colegio, en la universidad, en el instituto, en mi círculo de familia, cuando tengo que hablar acerca de lo que es mi fe, ser confrontado con lo que creo, con lo que he experimentado. Si yo no tengo esa capacidad, mucho menos voy a tener la capacidad de dar mi vida por el evangelio. Vivimos en esa época y a veces
somos muy rápidos y tomamos muy a la ligera ciertas cosas que suceden en el mundo y queremos sumarnos a algo, pero por un lado quizás no entendemos el contexto del todo y no sabemos qué es lo que pasa, pero por el otro lado tampoco somos conscientes de lo que demanda de nosotros. La vida de Charlie Kirk a mí me inspira, me desafía y me lleva a entender lo que es un verdadero discípulo de Jesús, una persona que está dispuesto a dar su vida por la causa de Dios, pero cuando yo me siento confrontado con eso, tengo que ver mi vida, ir a lo simple. Si yo no estoy dispuesto a incomodarme en mi vida, a hacer nada por nadie que no sea yo no puedo decir que estoy dispuesto a dar mi vida por la causa del Evangelio. Porque el Evangelio se trata de dar tu vida por otros. Eso es lo que Jesús hizo. Dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener una nueva oportunidad. Por eso el domingo pasado me encantó lo que Ezequiel Seiki nos hablaba acerca de la incomodidad. El Evangelio, el ser discípulos es incomodidad, no es estar en una silla cómodo, es tomar tu cruz, aquello que tú estás pensando de ti todo el tiempo, tu orgullo, aquello que simplemente te mantiene centrado en ti sin salir de ese círculo de comodidad para hacer algo por alguien. Hablaba con alguien en esta semana y yo le digo, mira, a veces queremos cambiar el mundo y pensamos que cambiar el mundo es hacer grandes cosas, irnos a otro país, estar con la gente. El mundo se cambia una persona a la vez y empieza en el lugar donde te encuentras. Si tú no eres capaz y yo no soy capaz de cambiar la vida de una persona o de ser parte del cambio de la vida de una persona que está a mi lado en el lugar donde me encuentro, por más que yo me vaya a África no voy a producir ningún cambio. ¿Por qué? Porque no es estar allí, es como Dios quiere utilizar mi vida en este lugar. Porque el mundo se cambia una vida a la vez. Porque cuando tú cambias la vida de una persona a través del poder del Espíritu Santo, porque Dios te ha permitido utilizar tu vida, tus recursos, tus dones para el cambio y la transformación de esa persona, una familia es transformada. Y cuando una familia es transformada, una comunidad es transformada. Y cuando una comunidad es transformada, una ciudad es transformada. Y cuando una ciudad es transformada, un país es transformado. Pero empieza uno a la vez. Cuando estamos hablando de ser fan o seguidor de Jesús, este es el gran reto y de eso se trata lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Un compromiso personal, como dijo Caro, es lo que vamos a estar profundizando en esta mañana. Un compromiso personal. Mira, quizás muchos, no sé cuántos tienen su Biblia, ¿ok? Quizás algunos tienen. Yo tengo esta Biblia desde el día que me casé, hace 20 años atrás, que tomé una de las mejores decisiones de mi vida, irme de mi casa. Tengo esta Biblia hace unos 20 años atrás, cuando me casé, el día que me casé, la persona que hizo la ceremonia nos regaló esta Biblia y nos dijo, ok, fundamenta tu vida en la palabra de Dios, y es lo que hemos trabajado toda nuestra vida con Ani para fundamentar nuestra vida, ¿no? Pero quizás tú tienes una Biblia, ok, que quizás puede ser como dijo Caro, una Biblia que te la han heredado. Yo tengo otra Biblia pequeña aquí en mi oficina, que fue una Biblia que me regaló mi madre ya hace como 30 y pico de años atrás, toda escrita, rayada, con un montón de cosas que Dios iba hablando a mi vida, la iba escribiendo en ese lugar. Y quizás nosotros podemos tener quizás eso. Y mira, quiero mostrarte esta imagen. Quizás tú puedes tener una Biblia, ¿ok?, antigua en tu casa, que es algo que has heredado. O quizás desde ese evangelio tú dices, bueno, es que mi familia, tengo un árbol genealógico tan grande que está basado en los principios de Dios. Entonces, mi tatarabuelo fue cristiano, mi abuelo fue cristiano, mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres fueron cristianos. Entonces, como todos fueron cristianos, evangélicos o católicos, cristianos al fin, como todos fueron cristianos, entonces yo por herencia soy cristiano. ¿Por qué? Porque eso fue lo que fue mi familia. Entonces pensamos que el evangelio, que el tener una relación con Dios es heredado. Muchos hogares quizás guardan una Biblia como esta que yo te mostraba recién, donde quizás dice, bueno, es la Biblia de toda mi familia, lo que me han ido heredando, y tiene los apuntes desde que estaba allí mi abuelo. Está lleno de escritos, de cosas que te llevan a recordar lo que Dios hizo en sus vidas. Y es un símbolo hermoso. Tener una Biblia que quizás has heredado es algo hermosísimo, algo que te dejó tu padre o tus abuelos. Ahora, la fe no se hereda como se hereda una Biblia. La fe no se hereda como se hereda un apellido.
La fe no se hereda como puedes heredar una casa, o puedes heredar ropa, o puedes heredar cualquier otra cosa que te pueden dejar. La fe no se hereda. Y esta es la idea principal de esta cuarta parte de la serie, que seguir a Jesús no es una herencia que recibes, es una decisión que tomas personalmente. Seguir a Jesús no es una herencia que recibes. Nosotros muchas veces pensamos que seguir a Jesús es una herencia que tenemos porque mis padres me llevaban a la iglesia, católica, evangélica, lo que sea. Pensamos que seguir a Jesús es esa herencia que me han dejado, pero seguir a Jesús no es una herencia que se recibe, es una decisión que tú y yo tomamos personalmente en nuestra vida. Y eso es, mira, cuando Jesús habló acerca de seguirnos, de seguirlo a Él nunca dijo, síganme todos juntos, vengan el papá, la mamá, vengan todos juntos, vengan y síganme. Él dijo a cada persona, ven y sígueme. Fue una invitación personal, no fue una invitación familiar. Jesús no le dijo, a ver Pedrito, coge a toda tu familia, vengan todos, síganme. Él dijo, no, Pedro, ven y sígueme. Juan, ven y sígueme. Lucas, ven y sígueme. Santiago, ven. Cada una de esas invitaciones fue personal. Por lo tanto, la fe no es algo que yo heredo porque mis papás eran cristianos. Es una decisión personal en mi vida. Ahora, como Jesús nunca dijo esto, la gran pregunta hoy que tienes que hacerte y que yo tengo que hacerme es, ¿estoy viviendo una fe prestada o decidiendo personalmente seguir a Jesús? ¿Estoy viviendo una fe que alguien me prestó, la fe de mis papás? Porque quizás mis papás, yo conozco la vida de mis padres han tenido su fe, su propia relación con Dios, el cambio y la transformación en su vida, pero yo no puedo vivir de esa fe prestada porque es la experiencia de ellos con Dios, no es mi experiencia. Ahora, su experiencia con Dios me inspira, me desafía, me enseña, pero hay un momento en el que yo tengo que vivir mi propia fe. Yo tengo que aprender a conocer a un Dios dador, yo tengo que aprender a conocer a un Dios restaurador, yo tengo que aprender a conocer a un Dios sanador. Quizás mi padre lo conoce, ¿por qué? Porque Dios lo sacó del vicio del alcohol, porque Dios lo llevó a perdonar, pero yo necesito conocer ese propio Dios. Yo no puedo vivir una fe prestada. Yo no puedo vivir de la fe de otros. ¿Por qué? Porque la fe es una decisión personal. Y cuando estamos hablando de ser seguidores de Jesús y no fans, estamos hablando de que yo tengo claridad de por qué sigo a Jesús. La fe no se hereda, la fe se decide. La fe no es algo que tú heredas de tu familia. Mira, y siempre hablamos acerca de herencia y legado. La herencia es lo que tú dejas a la gente. El legado es lo que dejas en la gente. La herencia es lo que tú le dejas. Como padre le puedes dejar el ir a la iglesia a tu hijo, pero lo que le legas a tu hijo es cómo tú has vivido la fe con Dios, de tal forma que lo has inspirado, lo has desafiado y han visto en ti que Dios es real. Por lo tanto lo dejas en Él, no lo que le dejas a Él. No sé si me logro explicar lo que te quiero decir. Porque la fe no se hereda, la fe es una decisión personal. Y los seguidores de Jesús, esto lo sabemos, la fe no se hereda, la fe se decide. Y el engaño más grande es acerca de que la fe la heredamos. Porque el problema de muchos de nosotros es que nos engañamos pensando que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nacimos en un hogar creyente. No, yo soy cristiano, católico o evangélico, como quiera decir, soy cristiano. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque mi familia era católica. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque mi familia era evangélica. Y creemos que somos cristianos, o que somos hijos de Dios, o discípulos de Jesús, perdón, porque nuestra familia era. Y ese es un gran engaño. Yo puedo haber nacido en una familia cristiana y lo que menos conozco es de Dios. Porque la fe no se hereda, la fe se decide. Otro de los grandes engaños, van a la iglesia desde pequeño. Entonces, como yo siempre he ido a la iglesia, soy un seguidor de Jesús, soy un cristiano, porque siempre fui a la iglesia. Pero el que tú vayas a la iglesia no significa que seas cristiano o un seguidor de Jesús. Puede ser que simpatizas con algo, que algo te gusta, que te emociona, que aplaudes, que gritas, que te encanta cierta parte de la liturgia cristiana. Pero seguir a Jesús, como decía Caro recién, y hablábamos de que es obedecer, es entrega, es donde Jesús no solamente es mi Salvador, sino que Él es mi Señor. Y vivir bajo el señorío de Él significa que mi vida se acomoda a la palabra de Dios. Eso es seguir a Jesús.
Y cuando estamos hablando de este engaño, también puede ser que te identificas culturalmente como cristiano. No, vivo en España y en España somos católicos, somos cristianos. Tú puedes vivir en un lugar como este y nunca haber conocido a Dios. Es más, mi padre, por ejemplo, decía, no, yo soy católico, no iba jamás a misa. Pero él era católico. Entonces algunos, bueno, yo soy católico pero no voy nunca a misa, pero como es de familia, o no, o lo otro, yo soy evangélico, cristiano evangélico, y porque crees que vas a la reunión del domingo, crees que cumpliste con algo que te lleva a estar dentro de la categoría de discípulo de Jesús. Y eso no es ser un discípulo de Jesús. Quizás es que te pueden gustar ciertas cosas de lo que Dios produce en ti, pero no te gusta lo que Dios pide de ti, o no me gusta lo que Dios demanda de mí para caminar como uno de sus discípulos. Pero seguir a Jesús no es tradición, es una decisión. Di conmigo, decisión. Seguir a Jesús no es tradición, es una decisión. Una fe prestada es como tocar una guitarra sin cuerdas. ¿Escuchaste sonar alguna vez una guitarra sin cuerda? Yo tampoco. Se puede ver muy bonita, es una Taylor, ahí guapa, espectacular, la de Ed Sheeran quizás. Y se ve bonita, pero si no tiene cuerdas no cumple su propósito. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de seguir a Jesús, no estamos hablando de tradición, estamos hablando de una decisión en nuestra vida. Jesús no quiere tu tradición, Él quiere tu decisión. Por eso, cuando tú y yo comenzamos a comprender la diferencia entre ser un fan y un seguidor de Jesús, aparte de que hay una línea que separa, que es la obediencia, el compromiso, aparte de saber que no es cómodo lo que Dios pide de nosotros, aparte de saber que Él no quiere ser el primero, Él quiere ser el todo en tu vida, hay una parte donde Él te desafía y me desafía y nos desafía a los que estamos aquí hoy, donde Él nos dice, ok, esta es la fe de tus papás, esta es la fe de tus abuelos, ellos creyeron, pero el que tú asistas a una iglesia o que naciste en una cuna cristiana, no que la cuna se llamaba marca cristiana, sino que, ok, que naciste en una cuna cristiana, no significa que tú seas hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios por decisión propia. El día que tú dijiste, Señor, soy pecador, reconozco que te necesito, eres mi Señor y mi Salvador. Vivir bajo tu señorío me da salvación, por lo tanto quiero caminar, alinear mi vida, la forma en cómo me conduzco a nivel personal, la forma en cómo me conduzco a nivel familiar, la forma en cómo me conduzco en mis relaciones interpersonales, en mi negocio, en mi economía, en todo lo que hago, lo quiero alinear a lo que tu palabra dice. Es una decisión personal. La fe no es algo prestado, es algo que tengo que decidir. Por eso Jesús no quiere tradición, Él quiere una decisión en nuestra vida. Ahora, me encanta porque hay una historia en la palabra donde se encuentra Jesús, está con sus discípulos, están en un lugar, en una ciudad llamada Cesarea de Filipo, una ciudad que estaba llena de templos paganos en aquella época, llena de dioses falsos que iban y lo adoraban, allí donde estatuas de dioses se elevaban, y en ese lugar donde está todo este contexto, Jesús hace una pregunta importante. Es más, les hace a sus discípulos la pregunta más importante de su vida. Y yo quiero que puedas leer conmigo allí Mateo capítulo 16. ¿Ok? Mateo capítulo 16, versículo 15. Dice así: entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Se encuentra en un lugar donde hay muchos dioses, estatuas, y Jesús le dice a los discípulos, miren, está bien todo esto, ustedes me quieren seguir, pero la pregunta es, ¿por qué le hace esta pregunta? Porque de pronto le están preguntando a los demás y le dice, ¿qué dicen los demás que soy yo? Y dice, no, porque la gente dice que tú eres este, que tú eres el otro, y algunos piensan que eres aquel otro, y está espectacular. Pero Jesús los confronta con la pregunta más decisiva de su vida. Y dice, a mí no me interesa qué es lo que dicen tus papás quién yo soy. A mí no me interesa qué es lo que dicen tus tíos quién yo soy. A mí no me interesa quiénes dicen los hermanos de tu iglesia quién yo soy. La pregunta es, ¿quién dices tú que yo soy? Porque yo puedo decir, oh, no, me admiro a ese hombre porque dio su vida por el evangelio. A mí no me interesa eso, dice Jesús. La pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por mí? Si tú no eres capaz, Néstor, de incomodarte en tu vida a hacer algo por alguien, ¿cómo tú me vas a decir que tú darías tu vida por mí?
A Jesús no le interesa lo que tú y yo pensamos o creemos que los demás piensan de Él o cómo lo ven. A Él lo que le interesa es cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, cómo lo vemos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Y en ese momento que Jesús se encuentra con sus discípulos que están allí, entonces Él los lleva a esta pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy? Y ¿sabes qué? En ese momento sucede eso, ¿no? Un silencio que es intenso y algunos repetían, como decíamos recién, no, algunos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y Jesús vuelve a decir, no, a mí no me interesa. A mí me interesa mirarte y decirte, ¿quién soy yo para ti? No quién soy yo para tus padres. A mí me interesa mirarte a ti y decirte, no, a mí no me interesa qué Dios hizo en la vida de tu familia, qué Dios hizo en ti. Porque la fe es personal. Es una decisión personal, no es prestado, no es familiar. Él no invita, síganme toda la familia juntos. No, Él te dice, sígueme tú. Porque la decisión de tus hijos va a ser de tus hijos, pero tú, sígueme. La decisión de tu esposo va a ser de tu esposo, no tuya, la de tu esposa, de tu esposa. Entonces siempre la invitación es personal. Esa confesión que da luego Pedro, porque Pedro allí en Mateo, en el versículo 16, mismo versículo que tenemos, dice, Pedro contestó, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esta confesión que está haciendo Pedro no fue una confesión heredada. Pedro no dijo, mira, es que a mí me dijo mi papá que tú eras el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No, es que a mí me enseñaron en la sinagoga que tú eras. Pero dijo, no. Ya que estás preguntando y no te interesa de los demás, te voy a decir lo que yo entiendo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esa confesión encerraba todo lo que Pedro entendía de quién era Jesús para él. Esa confesión fue algo personal, no fue algo grupal, no fue ni siquiera de todos los discípulos que estaban en aquel lugar. Fue personal, fue revelada por el Padre. Porque ese día, ¿sabes lo que pasó con Pedro? Ese día Pedro cruzó la línea que separaba el ser un fan de ser un seguidor. Y aunque Pedro tuvo sus momentos complicados y difíciles en su vida, Pedro nunca dejó de ser un seguidor de Jesús, que terminó dando su vida por aquel que realmente conocía de manera personal. La pregunta de Jesús no es colectiva, la pregunta de Jesús es personal. La pregunta de Jesús no es para todo a nivel de iglesia. Ok, ¿qué pensamos nosotros como iglesia, Centro Cristiano Esperanza? ¿Qué es Jesús? Entonces, Rafa, ¿qué es Jesús para ti? Reno, ¿qué es Jesús para ti? Sergio, ¿qué es Jesús para ti? La pregunta es personal. Daniela, ¿qué es Jesús para ti? No es grupal, porque aquí todos podemos hacer una declaración, pero cuando realmente nos sentimos confrontados en nuestra vida para poder entender si daríamos nuestra vida por la causa del Evangelio, en esos momentos estamos solos con Dios. Ya no es familiar. Por eso la fe no es una fe heredada. La pregunta de Jesús no es colectiva, es personal. Mira, y quiero hablarte de 3 verdades que nos enseña acerca de esto de la fe, de que la fe no es heredada. 3 verdades importantes de que es una decisión personal y no es heredada, y debemos poder abrazarlo. Lo primero es que la fe auténtica no se transmite por herencia. La fe auténtica no se transmite por herencia. Y esa es una gran verdad. Cuando yo estoy hablando de ser discípulo o fan, yo tengo que entender que quizás un fan puede decir, miren, quizás hay muchos acá, pero yo tengo a mi esposa que le encanta los Beatles, ¿ok? Mi suegro, que lo van a conocer, aquellos que no lo conocen, dentro de un par de semanas que va a estar con nosotros aquí compartiendo, mi suegro, él es fan de los Beatles toda la vida. Y uno puede decir, uy, pecador. Pero hay otro que escucha, brrr, peor todavía, ¿ok? Por lo menos es música. Mi suegro es fan de los Beatles. Mi esposa heredó el gusto por la música de los Beatles. Le encanta. Ahora, no solamente lo heredó,
sino que se apasionó por la música, son sus músicos preferidos, es lo que siempre le ha gustado, le encanta todo lo que tiene que ver con los Beatles. Entonces dejó de ser una herencia para convertirse en algo que yo abrazo, o que abrazó ella personalmente, de un tipo de música, estilo de música, cierto tipo de composiciones, letras, etcétera, que abracé y donde me gusta. A veces nosotros pensamos en la iglesia de que porque a mis padres les gustaba ir a la iglesia, entonces yo tengo esto de que, bueno, voy a heredar el ir a la iglesia. Y llega un momento donde no he trabajado mi relación personal con Dios, donde empiezo a asistir a la iglesia, pero lo que sucede en ese lugar no tiene nada que ver con lo que Dios espera de mí. ¿Por qué? Porque me acostumbré a asistir, mas no conozco a aquel a quien voy a adorar en ese lugar. Entonces la fe no es heredada, y este punto es importante. La fe auténtica no se transmite por herencia. Puedes heredar una Biblia, pero no una relación con Dios. Puedes heredar costumbres, pero nunca vas a heredar la salvación, porque la salvación es personal. Juan 3:36, me encanta lo que dice Juan 3:36. Mira, hay una versión que dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo nunca tendrá vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Porque cada persona debe responder por sí misma al llamado de Jesús. Juan 3:36, en esta versión de la Biblia me encanta, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque la fe no es algo que tú y yo heredamos. Puede ser un gran legado que tus padres han dejado en ti, porque lo han dejado impregnado, pero hay un momento, aunque sea un gran legado, que tú tienes que decidir si esa es tu fe o no es tu fe. Hay un momento en el que tú y yo tenemos que decidir si eso es lo que queremos abrazar o no. No haces discípulos, tú no naces siendo discípulo, tú decides ser un discípulo. Cuando estamos hablando de que no es heredado, no es que, bueno, Néstor nació y ya es un discípulo de Jesús, el discipulito. Acaban de nacer 2 discipulitos esta semana, ¿no? El de Cali y Rachel, el de Marta y Matías, ¿ok? No, que ya nacieron, entonces como sus padres son cristianos, miren los discipulitos de Cristo. No existe eso. Tú no naces siendo, yo no nazco siendo discípulo, yo decido ser discípulo, y la decisión es personal. Yo nací en un ambiente cristiano, en una iglesia, yo nací en una familia cristiana, pero a los 12 años, cuando yo tenía 12 años, no hace mucho tiempo atrás, poquito, cuando tenía 12 años, decidí que esa fe iba a ser mi fe, que ese Dios iba a ser mi Dios, y que con eso iba a caminar el resto de mi vida. Lo tuve que decidir, y cada día decidir obedecer, cruzar la línea, decir: quiero ser un fan, alguien que amira a Jesús, o quiero vivir bajo los principios que Dios tiene en su palabra para mí. No naces discípulo, decides ser discípulo. La segunda cosa importante, o la segunda verdad, es que seguir a Jesús es una decisión apasionante. Porque si te incomoda, si seguir a Jesús es incómodo, seguir a Jesús es una decisión apasionante, porque nunca sabes lo que va a venir. Siempre te va a estar estirando, siempre te va a estar llevando a confrontarte con tu vida. Es una decisión apasionante. Un fan quizás se puede emocionar fácilmente, pero ¿qué pasa con un fan? Se apaga con el tiempo, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los momentos, cuando las cosas no salen. Es como ese primer pasaje que leíamos al principio de esta serie, donde esos 5,000 fueron con Jesús y le dijeron: Señor Jesús, danos otra vez alimento, porque ayer lo hiciste, alimentaste 5,000 personas. Venimos nuevamente, no por quien tú eres, sino por lo que tú nos puedes dar a nosotros. Y Jesús se dio la vuelta y dijo: no, muchachos, hoy no hay buffet. Lo único que me ofrezco soy yo soy el pan de vida, soy el agua de vida, yo soy todo lo que tú necesitas. ¿Soy suficiente yo para ti? Y en ese momento muchos se dieron vuelta. ¿Por qué? Porque cuando un fan se ve confrontado de que Dios no te da todo lo que quieres, sino que te da lo que necesitas, y te confronta con la verdad en tu vida, un fan se le va la pasión. Es como cuando decido ir a una iglesia. Voy a una iglesia, está espectacular, mientras esté todo bien y se haga lo que yo entiendo que creo que se tiene que hacer. Y mientras nadie me confronte en mi vida con la verdad, y me confronte con mi pecado, y me confronte la forma que estoy haciendo, hasta ese momento estoy bien. Pero cuando Dios me confronta con la verdad, la pasión se apaga.
Ahora, un verdadero discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, entiende que seguirlo es algo apasionante. Un seguidor vive con pasión constante porque su decisión es firme. Su decisión es firme. Cuando yo miro la vida de Charlie Kirk, que estábamos hablando recién, ¿cuántas veces hubieron formas, intentos de callarlo, de apagarlo? Como él, como otras tantas personas. Quizás te puedo contar la historia de Mama Salio allá en Guinea-Bissau, África, cuando se encontró con Dios y decidió seguir a Jesús, y el primero que quiso matarlo 2 veces y dispararle 2 veces fue su papá. ¿Por qué? Porque Mama Salio era musulmán. Entonces estaba haciendo una confrontación para toda la familia, porque él, el primero de toda su aldea, su papá siendo uno de los principales en la aldea, se convierte al Señor, y su papá decide matarlo. Seguir a Jesús es apasionante. La pregunta es si yo tengo claro que estoy dispuesto a pagar el precio, porque Jesús nunca me ofreció comodidad. Él siempre me ofreció que lleve mi cruz. Él nunca me dijo todo te va a ir bien. Estamos acostumbrados a ese evangelio, o nos gusta ese evangelio donde todo te va a ir bien, pídele al Señor todo lo que quieras. Nos encanta ese evangelio, el evangelio de la prosperidad y todas esas cosas. Pero Jesús nunca te prometió eso. Él dijo, cuando estés por las aguas no te vas a ahogar. O sea, ¿qué te estaba diciendo? De otra manera, tipo Pablo Neruda, ¿no? Cuando Pablo Neruda decía, me gusta cuando callas porque estás como ausente. O sea, era poético para decirle a la mujer, estás mejor callada. Era poético. Era lo que estaba haciendo Pablo Neruda. Y problema de machismo lo arreglan con él. Yo no lo inventé. Jesús nunca te dijo, te va a ser cómodo, fácil. Dijo, cuando pases por las aguas. En otras palabras, Dios estaba diciendo, mira, vas a pasar por las aguas. Vas a tener momentos difíciles. Vas a pasar por el fuego. Van a venir persecuciones. Pero quiero dejarte una promesa. Que en medio de todo eso, yo voy a estar contigo. Él no dijo va a ser fácil. Nos encanta ese evangelio. Nos encanta ir a las iglesias donde alguien nos va a predicar. Vienes con problemas, no te preocupes. Jesús soluciona todo en tu vida. ¿Quién no quiere eso? Seamos sinceros, todos lo queremos. Queremos el camino fácil. Pero Jesús nunca promete un camino fácil. Él promete incomodidad. Promete confrontación. Promete que van a haber momentos difíciles. Porque ser un discípulo de Jesús no es lo mismo que ser un fan. No es lo mismo que venir a la iglesia. No es lo mismo que tener heredado una fe. No es creer que tú eres cristiano, yo soy cristiano porque mis padres eran cristianos. Él quiere que tú lo conozcas como tu Señor y Salvador personal. No como el Salvador de tu familia, tu Salvador. Porque tú tomaste tu decisión, pero tus hijos tendrán que tomar la de ellos. Tus padres tomaron sus decisiones y tú tomaste la tuya. Cuando estamos hablando de que la fe no se hereda, tenemos que entender que seguir a Jesús es una decisión apasionante. Apocalipsis 3:16 dice, ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Ya que eres tibio. Mira, Jesús no busca tibieza. A eso no le gusta decir, bueno, estoy cómodo, estoy más, bueno, voy de vez en cuando. Bueno, cuando no me saque de mi comodidad, voy a servir a otro. Cuando no me implique el esforzarme, voy a hacer algo por otro. A Dios eso no le interesa. Él dice, si tú eres así, yo ni te quiero. Prefiero que realmente seas sincero y seas frío, o que realmente tengas pasión y seas caliente. Porque lo tibio, eso de, bueno, a Jesús no le interesa. Él no quiere eso de tu vida y mi vida. Jesús no busca tibieza, quiere pasión encendida. Una fe que marque cada área de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque la pasión verdadera no es emoción del momento. Es fuego constante. La pasión verdadera no es emoción del momento. Es fuego constante. Esa es la pasión verdadera. La pasión verdadera no es cuando tú llegas por primera vez a la iglesia o te estás haciendo una transición por estar en otro lugar y te emocionas y te apasiona por lo que sucede en un lugar. Tiene que ver con la constancia, con el permanecer. Y no digo que no haya momentos complicados y difíciles, porque Pedro, este mismo que dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Ese Pedro después negó a Jesús.
Pero después se dio cuenta de lo que había hecho y tomó una decisión personal hasta entregar su vida por su maestro, que fue Jesús. Cuando estamos hablando de ser un fan, un seguidor, tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, dos cosas que veíamos: la fe auténtica no se transmite por herencia, y ser un seguidor de Jesús o seguir a Jesús es una decisión apasionante. Y la tercera verdad es esta: la decisión no se puede postergar. La decisión de seguir a Jesús no es algo que se pueda postergar. Bueno, me lo voy a pensar el día qué, cuándo, no sé cuánto. Mira, seguir a Jesús no se posterga. Él dice, mira, o frío o caliente, pero tibio no quiero personas. Y me encanta porque la palabra nos ilustra en Lucas 9, capítulo 9, versículo 59 en adelante. Algunos querían seguir a Jesús, pero dijeron, te vamos a seguir después de resolver ciertos problemas. Te vamos a seguir después que arreglemos ciertos asuntos. Es como tú y yo dijéramos, bueno, Jesús, yo me voy a comprometer contigo, Dios, voy a ser un seguidor tuyo, pero después de que resuelva este problema en el trabajo, después que resuelva si puedo hacer esto o no, después que resuelva aquello. Y a Jesús no le interesa eso. Y eso es una gran verdad. Y quizás te confronta o quizás me confronta, pero es lo que nos suele pasar. Ninguno que pone, dijo Jesús, la mano en el arado y luego mira atrás es apto para el reino de Dios. Mira, en Lucas capítulo 9, versículo 59. Quiero que podamos leer lo que está en aquel pasaje. Dijo a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Mira, hay algo interesante en este pasaje de Lucas. ¿Sabes qué? La obediencia aplazada es desobediencia. ¿Cuántos son papis acá? No papitos, papis que tienen hijos, ¿ok? Porque algunos solteros levantando la mano y yo soy el papi. No. La obediencia aplazada es desobediencia. Cuando tú, es más, vamos a dejar que tú eres padre. Todos somos hijos, ¿verdad que sí? Hijos, hijas, todos somos hijos, hijas, ¿no? Cuando tu padre, tu madre o el tutor que tú tenías o la persona responsable de tu vida te decía, ve a hacer esto. Y tú le decías, sí, luego voy. En ese luego voy, ¿qué pasaba? No terminaba yendo. Hasta que tu papi o tu mami sacaba la milagrosa chancla. ¿Verdad? Y cogía esa chancla. Miren, yo me acuerdo, mi mamá, yo como que a mi mamá a veces le tomaba el tiempo, ¿no? Mi mamá me decía, Néstor, quiero que vayas a comprar, porque yo tengo cara de bueno, pero no soy tan bueno. Y mi vida pasada tampoco fue tan buena. Entonces mi mamá me decía, Néstor, quiero que vayas a comprar el pan a la esquina. Y decía, sí, mami, ahora voy. Y mamá se iba a cocinar y yo me quedaba ahí. No había jueguito, nunca me gustaron los juegos, esas cosas que no entiendo de los hombres a los 40 que siguen jugando ahí, ¿ok? Entonces, yo digo, sí, ahora voy, ¿no? Y no iba. Me decía, Néstor, ¿no te mandé a comprar el pan? Sí, mami, ahora voy. Como que me paraba, sacaba la silla y me volvía a sentar. Pero cuando mi mamá sacaba la chancla, yo corría. Pero hay algo interesante, no con mi mamá, con mi papá. Yo estaba en la mesa y mi mamá me decía, Néstor, voy a comprar el pan. Y yo decía, mamá, sí, ahora voy. Y mi papá sentado en la mesa. Mi papá lo único que hacía era esto. Mi padre me miraba y yo salía corriendo a comprar pan, tomate, lechuga, preparaba la comida, hacía todo. Pues yo tenía un respeto por mi papá. Mi papá nunca me pegó, jamás me pegó. No es que yo obedecía a mi papá porque mi papá me causaba miedo, porque mi papá era un golpeador. Mi papá nunca fue eso. Él decidió cambiar su historia y nunca hizo eso. Pero mi papá me miraba y yo sentí una mirada diciendo, ¿de verdad te vas a quedar ahí? Y aunque nunca me tocó, dijo, si me llega a tocar, me hunde, ¿no? Entonces yo no quiero estar hundido.
¿Por qué? Porque la obediencia aplazada es desobediencia. Y con Dios es lo mismo. El mejor momento para seguir a Jesús siempre es ahora. Cuando tú le dices, bueno, Señor, espera. Cuando esté más desocupado. Cuando esté mejor acomodado. Cuando tenga el coche. Cuando pueda hacer esto. Cuando tenga el trabajo. Cuando tenga. Y tú y yo sabemos que son las mayores excusas. Porque nunca vamos a tener todo lo que necesitamos para seguir a Jesús. Por eso seguir a Jesús es una decisión personal y es una obediencia en caminar en lo que Él quiere hacia nosotros. Los demás es aquello que decimos, bueno, en algún momento cuando me desocupe, cuando lo tenga claro. Por eso cuando Jesús, y la palabra de Dios me encanta porque te enseña a ti y a mí cómo Jesús confrontaba a los discípulos o a aquellos que querían seguirlos. Yo no soy suficiente para vosotros. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Yo no soy suficiente para ustedes, vosotros queréis el milagro. Miren, podéis iros. Y a los discípulos, a los apóstoles, ustedes también si quieren ir, pueden irse. Y aquellos que venían emocionados, no Señor, yo te voy a seguir y todo. Pero primero Jesús dice, no, mira, tú no me vas a seguir nunca. Porque o me sigues ahora o no me vas a seguir nunca. Porque es una decisión personal, radical. Y seguirme a mí es apasionante. Por lo tanto, si tú no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Mientras sigas aplazando eso, te vas a conformar con ser alguien que me admira, que es fan de lo que yo puedo hacer. Pero un discípulo mío lo deja todo por seguirme a mí. Le pido al equipo de alabanza que pueda pasar. Mira, hoy Jesús no pregunta qué dice tu familia sobre mí. Jesús hoy nos está preguntando, Andrés, ¿qué dice tu familia sobre mí? Hoy Jesús te está preguntando, Andrés, ¿qué dices tú sobre mí? O Jesús nos está diciendo, Carlos, ¿qué piensan tú y toda tu familia acerca de mí? Está diciendo, Carlos, ¿qué tú piensas de mí? La pregunta es personal, porque la fe no se hereda. Es una decisión personal. Por eso, si tú estás en este lugar, tú tienes que decir, es más, ni siquiera es matrimonial. No es que, bueno, estamos decidiendo con mi marido o con mi esposa a ver si creemos o no creemos en Dios. Porque viste que a veces es medio rebelde y le falta ahí que Dios le dé. La decisión es personal. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué decisión voy a tomar yo respecto a eso? Hoy Jesús no te pregunta qué piensa tu familia, tampoco te pregunta qué dice tu iglesia sobre mí. Yo te puedo contar un montón de historias, inspirarte, desafiarte. Pero mi inspiración hacia tu vida no va a cambiar tu vida, a menos que tú decidas abrazar la fe. La vida de Charlie Kirk puede ser una inspiración, pero no va a cambiar tu vida porque tú postees algo donde diga, wow, cómo este hombre dio su vida por el Evangelio. Deberíamos ser así todos. Tu vida va a cambiar cuando tú y yo nos incomodemos hacer algo diferente en el lugar donde nos encontramos, con lo que tenemos en las manos, por las personas que están a nuestro alrededor. Seguir a Jesús nunca fue cómodo. Tú y yo quizás hemos crecido en contextos de iglesia donde hemos puesto el énfasis más que nada en el buffet que Dios tiene para nosotros, de cosas grandes y maravillosas por el seguirlo. De la alimentación de los 5,000, de que le oro y Él me va a dar lo que yo le pida, porque dice la palabra, todo lo que pidas en mi nombre te lo voy a dar. Pero nos olvidamos que también la palabra dice que nuestra vida de ser discípulos es entrega, es sacrificio, es servicio. Como dijo Ezequiel hoy mientras leía el pasaje, es dar tu vida por otros. Si tú y yo no somos capaces de incomodarnos en las pequeñas cosas de nuestro día a día, donde no somos capaces de quitar cosas de nuestra agenda por poner a Dios en ese lugar, porque entendemos que es lo primero, tú y yo no estamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios. Admiramos a personas que lo hacen. Nos desafiamos con ciertas cosas. Pero ser un discípulo de Jesús es decidir personalmente cómo yo voy a entregar mi vida a Él. Cómo Él me va a confrontar en mi día a día. Y me encanta la vida de Jesús.
Hace un tiempo atrás en uno de los mensajes yo hablaba una parte de una serie que se llamaba Háblame bonito. ¿Por qué? Porque a la iglesia nos encanta que nos hablen bonito. No me digan nada porque vivimos en esa era de la sociedad donde somos hipersensibles. Ahí no es que me dijo y me confrontó y me siento, entonces me voy. Menos mal que tú y yo no estamos en la época de Jesús. Porque yo no sé si muchos de nosotros seríamos seguidores de Jesús. Porque cuando fuéramos con Jesús, ay Jesús, es que me dijiste, cállate Satanás. Imagínate a Pedro haciendo esa escena con Jesús. Ay, maestro, me dijiste cállate Satanás, entonces no me quieres, no me amas. ¿Dónde está el amor expresado del Padre? Y Jesús, ese mismo Pedro que lo utilizó para transformar la vida de tantas personas y con la misma valentía pararse frente a más de 3.000 personas y dar su primer mensaje, y donde estas personas se encuentran con Dios, a ese mismo Pedro le dijo, cállate Satanás. Pero no le estaba diciendo que él era Satanás, le estaba diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Estás errado, tienes el corazón correcto, lo que quieres hacer es bueno, no quieres que sufra, pero no estás viendo el propósito final de por qué tengo que ir a la cruz. O cuando está en el monte de la transfiguración, así con sus discípulos, y los discípulos le dicen, acá está la presencia de Dios, mira, ¿por qué no hacemos un par de enramadas y nos quedamos aquí mejor adorando? Y dicen, no, pero ustedes no entendieron nada. Se trata de bajar y ser parte de la transformación de la vida de personas. Yo digo, ¿cómo hubiera sido yo si estaría en la época de Jesús? Así como soy yo, me hubiera dado por todos lados. Este bruto no entiende nunca. Yo no sé cómo serías tú, yo sé cómo sería conmigo. Seguir a Jesús nunca fue cómodo, y seguir a Jesús es una decisión personal. La pregunta directa es, ¿y tú quién dices que soy? Esa es la pregunta que Jesús nos hace. No qué dice tu papá, no qué dice tu mamá, no qué dice tu esposo, tu esposa, no qué dice tu pastor, no qué dicen en la iglesia. La pregunta es, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Por qué puedes decir que yo soy eso? ¿Me has experimentado en tu vida? ¿Has experimentado que yo traigo paz en medio del dolor? ¿Has experimentado que yo traigo restauración en medio del caos? ¿Has experimentado que yo proveo en medio de las circunstancias donde hay escasez? ¿Has experimentado que yo puedo hacer sanidad en tu vida en medio de los momentos más complicados y difíciles en tu vida? ¿Quién dices tú que yo soy? A Jesús no le interesa lo que piensa tu esposo, tu esposa, o tus hijos, o tus padres. A Dios le interesa lo que tú piensas, lo que yo pienso acerca de Él. Porque la fe no se puede heredar. La fe es una decisión personal. Y quizás es tiempo en el que tú y yo, que estamos sentados en este lugar, dejemos de vivir una fe prestada y abracemos la fe verdadera que tenemos en Él. Y donde podamos decir de verdad, yo estoy dispuesto a dar mi vida por esta causa del Evangelio. No porque lo hace Charlie, no porque lo hace Mama Saliu, no porque lo hace aquel, es porque yo lo hago. ¿Y sabes dónde te vas a confrontar? Cuando salgas de este lugar y te encuentres allí frente a tus amigos, en la escuela, frente a los papás de tus amigos en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, con tu papi, con tu mami, con tu tío, con tu tía. Y cuando tengas que declarar cuál es tu fe, sin importar causar incomodidad o sentir que eres perseguido a causa de. Mira, me encanta esta temporada. ¿Sabes por qué? Porque siempre hemos hablado de la persecución de la iglesia en China, de la persecución en la iglesia en los países islámicos. Pero ¿sabes qué, iglesia? Tú estás en Valencia, España, año 2025. Y tú y yo estamos sufriendo una persecución de nuestra fe mediante las diferentes ideologías que hoy existen. Seguir a Jesús demanda que tú y yo tengamos claro por qué lo seguimos. No lo que dicen en tu iglesia. ¿Por qué lo sigues, Alain? ¿Por qué lo sigues, Néstor? ¿Por qué lo sigues? Porque es una decisión personal. ¿Por qué no te pones de pie?
Ahí donde te encuentras, un momento. Ser un discípulo no se hereda, es una decisión personal. Tenemos que preguntarnos si estoy viviendo una fe heredada o una fe personal. ¿Mi relación con Jesús es apasionada o es tibia? ¿Qué decisión debo tomar hoy mismo para afirmar mi compromiso con Él? Si mi decisión es tibia, pues mira, yo tengo claro lo que dijo la Biblia. Si eres tibio, no vas para ningún lado. Prefiero que seas frío o que estés muy apasionado. Pero eso que estamos en el medio de si le entro, no le entro, cuando venga, cuando Él haga, cuando no. Mira, Dios no quiere eso en tu vida. Ser un discípulo no es eso. Él quiere pasión entregada. Jesús no busca admiradores, como dijo Carito, que lo aplaudan desde lejos, que se apasionen con Él desde lejos. Él busca discípulos rendidos a Él, que lo podamos seguir desde cerca. Ese es el mayor desafío que tú y yo tenemos como iglesia. Iglesia, es una temporada donde tú y yo estamos siendo desafiados en nuestra vida a vivir un evangelio completamente diferente. No un evangelio de asistencia, sino un evangelio de pertenencia. Pertenezco a un lugar. Construir tu fe con otros que están a tu alrededor, porque la fe se construye con otros. Decidir salir de tu círculo de comodidad. Dejar de poner excusas. Y el filtro más grande que tú y yo podemos tener es el siguiente. Si yo no estoy dispuesto a incomodarme en hacer algo por alguien que está a mi lado, ¿cómo yo voy a dar mi vida por la causa del evangelio? Yo no voy a dar mi vida por nada porque estoy pensando solamente en mí. El día que tú y yo nos incomodemos a cambiar la historia de la vida de una persona, uno solo, del que está a nuestro alrededor, caminar con alguien, hacer que su vida sea mejor, porque yo estoy en su vida y Dios me da el privilegio, y a través del poder del Espíritu Santo, que utiliza mi vida, ser parte de la transformación de la vida de esa persona, hasta que yo no haga eso en mi vida, yo no puedo decir, estoy dispuesto a dar mi vida por causa del Evangelio. Seguiré siendo un buen fan, asistiré a la iglesia, estaré en todo lo que vea que sea lindo, hermoso, emocionante, pero cuando se trate de sacrificio, voy a hacer como hicieron muchos de esos 5,000 en la multitud. Gracias, Jesús, pero tú no me das lo que necesito, no quiero caminar contigo, me demandas demasiado. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿En qué línea estás? ¿Estás de este lado de ser un seguidor, dispuesto a entregar todo por Él? ¿O estás de este lado, donde sigues siendo un fan? Hay una gran diferencia. Obediencia y entrega. Incomodidad y darle todo, que Él sea el Señor de tu vida. No una parte, Él no quiere una parte de ti, Él quiere ser el todo en tu vida. Él no quiere que tú lo pongas en tu agenda como prioridad, Él quiere ser tu agenda. Y que de ahí se desprenda todo lo que tú y yo tenemos que hacer. Él no quiere que le pongas un horario en tu día, Él quiere tu día. Cuando tú tomas las decisiones en tu trabajo, en la forma en cómo das lo que tienes que dar en tu trabajo. Cuando tú eres el jefe, cómo tratas a las personas con las que estás trabajando. En tu instituto, en la universidad. Él no quiere un momento de tu día, Él quiere tu día. En cada decisión que yo tomo, que tú tomas, Él quiere estar involucrado. Pero esa decisión es hoy. Y es personal. ¿Por qué no cierras tus ojos donde te encuentras?